Como segundo, no van en orden de importancia ni nada, ¿eh? No llevan ningún orden particular. Pero bueno, el segundo. Vamos a decir que el segundo es un protón, ¿sí? Entonces aquí tenemos el número uno y el protón. Ya saben que aquí me refiero con protón a un hidrógeno, ¿sí? Número dos. Número tres, un grupo funcional, ¿sí? Vamos a poner que el número tres es el grupo funcional amino y el número cuatro es el grupo carboxilo. Les repito, no es ningún orden particular, no es que este sea el más importante y este es el menos importante. En cualquier libro, ustedes se lo van a encontrar con otro orden, nada más para que lo tengamos aquí enlistado, ¿sí? Lo pueden ver como este número uno y este número dos, como sea, pues, pero no es un orden particular. Estos dos, a ver, ¿qué dijimos que eran los grupos funcionales? ¿Para qué dijimos que servían los grupos funcionales? Pues para formar enlaces. Entonces, entre el grupo amino y el grupo carboxilo se va a formar el enlace peptídico, ¿sí? Que une a los aminoácidos para formar una proteína. Ya saben, cada tipo de biomolécula tiene su enlace específico. Ya ven que hace ratito veíamos en los ácidos nucleicos el enlace fosfodiéster. En este tipo de biomoléculas, en las proteínas, el enlace peptídico. ¿Quién establece el enlace peptídico? Un amino y un carboxilo. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y como número 5, pues vamos a ver, fíjense, antes de pasar al número 5, en un aminoácido, estos siempre, 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 siempre van a ser van a ser iguales, ¿sí? Estos siempre van a ser iguales. Claro que el carboxilo puede estar ionizado, ¿sí? El carboxilo lo podemos encontrar en su forma ionizada. Y ojo, no se trata de una base conjugada, es nada más su forma ionizada. Ojo ahí, eh. Y el amino también puede estar ionizado. O sea, pues en vez de tener aquí un 2, tendría un 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí este protón se pasa a un amino. Esto es lo que se conoce como un suiter, suiterión. ¿Sí? O sea, pues una sustancia que se puede estar ionizando constantemente, formando acá un negativo y acá un positivo. ¿Sí? Pero bueno, pues, o sea, siempre van a ser igualitos. El carboxilo sí puede cambiar, el amino sí puede cambiar, pero no de estructura, sino de carga. Sí, nada más. Entonces siempre van a ser iguales. Estos siempre, siempre, siempre son iguales. ¿Qué hace entonces la diferencia entre un aminoácido y otro? Su cadena lateral. Sí. Entonces vamos a ver que en la especie humana, en nosotros hay 20 aminoácidos, ¿no? O sea, hay muchísimos, cientos y cientos de aminoácidos, muchísimos. Pero en nuestra especie, solamente 20 son útiles, ¿sí? Hay miles de aminoácidos. Bueno, no miles, cientos de aminoácidos, ¿sí? Pero en nuestra especie solamente 20 son relevantes. ¿Qué hace la diferencia entre esos 20? La cadena lateral, porque el amino, el carboxilo y el protón siempre son iguales, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver qué onda con estos. Voy a borrar esto, para que lo noten. Ah, bueno, miren, aquí les dejo una tabla donde tenemos a los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Vamos a ver que hay algunos que pueden cambiar por ahí. Ay, perdón, perdón, chicos. Hay algunos que pueden cambiar por ahí, como la histidina, que es esencial durante la infancia, pero ya después lo podemos pasar por acá y es no esencial. O la tirosina, que es esencial también durante la infancia, pero ya que vamos madurando se vuelve no esencial. Pues ahí les dejo para que los vean. Y pues aquí tenemos una tabla con nuestros grupos funcionales. Sí, fíjense. Y están los aminoácidos. Tienen cadenas laterales no polares, sin carga, pues. ¿Sí? Entonces, fíjense, amino, carboxilo y protón, carbono central son iguales en todos, miren, todos, 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 todos son iguales. ¿Qué está haciendo la diferencia? La cadena lateral, ¿sí? Y aquí lo vemos claramente. Fíjense, ¿qué hace la de la diferencia entre la glicina y la alanina? Pues en la cadena lateral. Fíjense que aquí es un metilo y acá es un protón. Entre la prolina
y la valina, ¿sí? Fíjense que las cadenas laterales son diferentes entre la leucina y la isoleucina, la cadena lateral. Entonces, fíjense cómo en todos los aminoácidos, la cadena lateral es diferente, ¿sí? O sea, el grupo funcional amino, el carboxilo, el carbono central, el protón son idénticos, siempre. Pero lo que hace la diferencia son las cadenas laterales. Y ahí tenemos los tipos de cadenas laterales, ¿sí? Ok, vamos con el enlace peptídico para explicar qué onda con esto. ¿Cómo se forma eso del enlace peptídico? ¿Qué es lo que une a los aminoácidos? Ya sabemos, sus grupos funcionales exactamente, me decían por acá, determinan la reactividad química, los grupos funcionales, ¿sí? Entonces, el grupo funcional carboxilo y el amino forman el enlace. ¿Cómo? Pues precisamente con un grupo saliente, que no es otra cosa más que agua. Recuerden, chicos, que el agua en sistemas biológicos se puede formar o se puede disociar. Entonces, fíjense, ¿cómo formamos agua? Con un protón y un OH, ¿sí? Con esto nosotros podemos formar agua, pero al mismo tiempo el agua se puede disociar en un protón y en un OH, ya lo platicamos. Entonces, para que se forme el enlace peptídico, chicos, nosotros tenemos que utilizar al OH de un carboxilo. Fíjense, el carboxilo va a donar al grupo funcional OH y el amino va a donar a un protón. Estos dos grupos funcionales van a salir como una molécula de agua, ¿sí? Van a dejar entonces, a ver, vamos a borrar aquí este espacio y van a dejar entonces aquí el espacio para que se forme un enlace, ¿sí? Fíjense, ya saben que aquí nos está quedando un enlace, perdón, un electrón libre. De este carbono nos queda un electrón libre y de este nitrógeno nos queda un electrón libre. ¿Qué va a pasar entonces entre esos dos? Pues se va a formar un enlace, ¿sí? Y ese enlace que se forma ahí es el conocido como enlace peptídico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma? Con la salida de un OH que sale de un carboxilo y un protón que sale de un amino. Esos dos finalmente se combinan en el medio y forman agua, ¿sí? Pero nos dejan pues al electrón libre del carboxilo y el electrón libre del amino para que se unan y forman ahora sí un péptido. Al mismo tiempo podemos romper ese enlace peptídico con la entrada de agua y obviamente pues a una enzima que rompe ese enlace, que es una peptidasa, ¿sí? Entonces, con una peptidasa que pone agua, vamos a romper ese enlace. ¿Por qué? Pues porque esta molécula de agua se va a disociar en un OH que se va a pegar a este carbono y en un protón que se va a pegar a este nitrógeno para volver a formar a los aminoácidos, separando pues este enlace peptídico y separando los aminoácidos, ¿sale? Ahora, aquí hay algo que tenemos que aclarar. Nosotros podemos tener varios tipos de cadenas, ¿no? Podemos tener un oligopéptido, un polipéptido y una proteína, ¿sí? Entonces, un oligopéptido es aquel que está formado de entre 2 y 10 aminoácidos, ¿sí? Entre 2 y 10. Un polipéptido entre 10 y 100 aminoácidos, ¿sí? Ojo, porque hay algunos autores que nos dicen que 50. Entonces depende. Y una proteína, pues es aquella que tiene más de 100 aminoácidos, ¿sí? Entonces me van a escuchar por ahí, de hecho ya lo hemos aclarado en algunas clases, ¿no? Que a veces digo péptido y a veces digo proteína. Entonces, ¿de qué depende que se trate de un péptido? De la longitud de la cadena. ¿De qué se trata que sea una proteína? Igual, de la longitud de la cadena. Es un oligopéptido, es el que tiene entre 2 y 10 aminoácidos. Un polipéptido el que tiene más de 10, pero menos de 100. Y una proteína el que tiene más de 100 aminoácidos. Y repito, hay algunos autores que por ahí en vez de 100 ponen 50 y aquí me van a decir más de 50. Depende de cada autor, ¿sí? Eso no es algo que nos rompa la cabeza.
Ahora entonces a las proteínas las vamos a clasificar por su estructura y por su composición. Vamos con la más rápida, la de composición. Por su composición tenemos proteínas que están formadas solo por aminoácidos, ¿sí? O sea, pues que cuando se hidrolizan producen solo aminoácidos. Y tenemos a las heteroproteínas que producen aminoácidos, ¿sí? Pero también otros grupos funcionales y otras biomoléculas, ¿sí? Entonces, homoproteínas, las que están formadas por aminoácidos únicamente, aminoácidos y ya. Heteroproteínas, las que están formadas por sí aminoácidos, pero también otros grupos funcionales o también otro grupo de biomoléculas, ¿sí? Y aquí les dejo una nota. Los ribosomas producen holoproteínas durante la traducción, porque se acuerdan, ¿no? Que íbamos sacando solamente aminoácidos. Nunca vimos que saliera por ahí un glúcido o un lípido, pero acá les dejo también la nota, el aparato de Golgi sintetiza ahora heteroproteínas, porque si recuerdan, el aparato de Golgi ahora sí pone glúcidos, pone lípidos o conjuga las proteínas. Pues esas son más complejas. Y por su estructura, la clasificación estructural, pues es bien simple. Vamos a tener simplemente la estructura primaria, que no es otra cosa más que la secuencia de aminoácidos. O sea, ¿qué aminoácidos lo forman? No es que en una célula, que en un sistema biológico vayamos a encontrar esto, ¿no? Estas letras, no. Esto es algo que nosotros nos planteamos, ¿sí? Simplemente nosotros nos vamos a plantear esta secuencia de aminoácidos. Pero no es que vaya a haber algo así en una célula. Es algo que nosotros nos vamos a plantear. En una célula lo que sí va a haber es la estructura secundaria. Entonces, una proteína es una cadena de aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos ya saben que pueden tener diferente naturaleza, ¿no? Podemos encontrar, vamos a decir que aquí tengo un aminoácido y de este lado de esta cadena, en un lado contrario tengo otro y que aquí tengo otro y aquí tengo otro, ¿sí? Pero aquí este aminoácido está cargado positivamente y este está cargado negativamente. Este es positivo y este también es positivo. ¿Qué va a pasar entre estos dos? Se van a atraer, ¿sí? Pero fíjense cómo están en lados contrarios de la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como que se va a torcer este aminoácido, como que va a formar un giro, ¿sí? Y esto le va a dar una conformación espacial. Entonces, eso es la estructura secundaria. ¿Cómo se ordenan en el espacio? ¿Sí? ¿Cómo se disponen en el espacio de acuerdo a las atracciones o las repulsiones intermoleculares que hay entre ellos? ¿Sí? ¿Qué pasaría en el caso ahora en el que aquí hay una repulsión? Bueno, pues más bien se empujarían y quedarían así como planitos. Y ahí tenemos las dos estructuras secundarias. La hélice, perdón, que es la estructura alfa, y la lámina, que es la estructura beta. ¿Cómo se forma la hélice? Por medio de atracciones entre aminoácidos que tienen orientaciones diferentes. ¿Cómo se forma la lámina? Por medio de repulsiones, ¿sí? Entre aminoácidos que tienen la misma orientación. Entonces tenemos como estructura secundaria la hélice o la lámina. Estas hélices y estas láminas se van a plegar sobre sí mismas y ese plegamiento va a formar a las proteínas fibrosas o globulares. ¿De qué depende que sea fibrosa o globular? Bueno, las proteínas fibrosas son las que se pliegan en el espacio sobre un solo eje, ¿sí? O sea, sobre un solo eje, pues, eje X, eje Y, eso la célula no lo sabe, ¿no? Pero se van a plegar sobre una sola dirección. Por eso se van a ir alargando, formando un filamento, como una cuerda. ¿Sí? Entonces aquí en las proteínas fibrosas, que son estas, el plegamiento es sobre un solo eje, ¿sí? Y en las globulares se van a plegar en todos los ejes posibles, en todas las direcciones, en todas las orientaciones posibles. Entonces el plegamiento es sobre múltiples ejes. Por eso adopta esta estructura como de una esfera, ¿no? Porque se va proyectando en todas las direcciones posibles. Entonces, estas proteínas con estructura secundaria o terciaria, pues ya pueden cumplir funciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, el citoesqueleto de la célula, ¿de qué está hecho? De filamentos, de proteínas fibrosas, ¿no? O la albúmina de la que hablábamos hace un momento.
es una proteína globular, ¿no? Entonces ya desde aquí pueden cumplir una función mucho, mucho más compleja. Y bueno, la última estructura, que es la estructura cuaternaria, que es la unión de dos o más proteínas con estructura terciaria, ¿sí? O sea, dos globulares, dos fibrosas, no sé. Entonces, pues ahí ya, yo creo que ustedes ya saben, ¿no? Un montón de ejemplos. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, los anticuerpos, son el plegamiento de varias subunidades globulares, ¿sí? No solo una, muchas globulares que van a formar, pues precisamente una estructura más compleja, ¿no? O como hablábamos ahorita, las fibras del citoesqueleto, la actina, que es una proteína globular y que se va polimerizando para formar una actina fibrosa. Perdón, una actina fibrosa, ¿sí? Entonces, pues, la estructura cuaternaria es la conjunción, la unión de dos o más proteínas fibrosas o globulares. Ojo, porque no siempre tiene que ser fibrosa con fibrosa, globular con globular. Puede ser una fibrosa y una globular, viceversa. ¿Sí? Y bueno, pues entonces con eso terminamos con las proteínas, porque acuérdense que nos faltan carbohidratos y lípidos, pero ya eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Sí? Entonces, pues chicos, ¿qué hora es? Bueno, pues yo creo que ya vamos a dejarle hasta aquí, ya no alcanzamos a ver otra. Recuerden que esta presentación la van a encontrar en un momento en su grupo de Telegram para que la puedan descargar. Les voy a dejar también por ahí la pantalla que utilizamos para el ejemplo de traducción. Les voy a dejar también por ahí algunos ejercicios de traducción por si quieren practicar y ya en la siguiente clase los checamos. ¿Sale? Bueno, ¿tienen dudas o preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro en esta clase? Bueno, pues parece que no.